Vamos a continuar entonces con el módulo 4, donde veremos algunas recomendaciones especiales. Les recuerdo que esta información que estamos mostrando es producto de proyectos de investigación realizados por la cátedra y que, en particular, estas recomendaciones especiales fueron algunas de las que hicimos luego de visitar pequeñas y medianas empresas de Bahía Blanca y la región y estudios contables. Vamos entonces a ese módulo 4, en el cual, con el conjunto de medidas que vamos a considerar, van a ser básicamente las que ustedes ven aquí. En primer lugar, hablaremos de las copias de seguridad que todo el mundo ha utilizado o utiliza habitualmente, espero. Y estas copias de seguridad que, en particular, cuando se trata de sistematizarlas dentro de un sistema de gestión de la seguridad de la información, van a ser fundamentales para recuperar luego información. Vamos entonces por las copias de seguridad en primer lugar. Existen diversas formas de tipificar conceptualmente las copias de seguridad. Se dice que pueden ser copia total, diferencial o incremental. Ahora vamos a ver un poquito esto. Que la forma de hacerlo puede ser de manera manual, donde el operador va decidiendo cada día cómo hacer las copias y en qué momento, o en forma automática a través de distintos programas que hay muchos para utilizar. También es cierto que se aconseja hacer las copias en múltiples soportes, en un soporte físico y en la nube o en un soporte virtual. Hoy en día esto es de lo más frecuente. Si hablamos de la copia de seguridad completa o normal, con este esquema vemos que cada vez que se hace una copia de seguridad, si miramos arriba, vemos que en esta hay una cierta cantidad de archivos, al día siguiente hay un poco más, a medida que van pasando los días o los periodos va habiendo más, y todos los días se hace una copia completa. Si hubiera que hacer una restauración, se haría a partir de esta copia completa. ¿Qué ventaja tiene esto? Que todo está en una sola copia. Y si esta copia por algún motivo llega a fallar, tenemos la posibilidad de volver un día atrás, 2 días atrás, etcétera, pero siempre con copia completa. Desde nuestro punto de vista, la copia completa es la más recomendable, casi diría que en pequeñas y medianas empresas es la única recomendable, porque el volumen de información no es tan significativo y garantiza que siempre que tengamos que restaurar la información lo podremos hacer desde la misma. La que se denomina copia diferencial, para entenderla simplemente, en un momento se hace una copia completa, por ejemplo, un día determinado de la semana, y a partir de ahí se van haciendo copias todos los días en función, el sistema detecta aquello que ha cambiado, que se ha modificado. Lo que se modificó siempre respecto de la última copia completa. Es decir, que al día siguiente veríamos hipotéticamente que estos son los archivos que se han modificado, al día siguiente estos, siempre en relación a la copia completa esta. Si en un momento tenemos que hacer una restauración, necesitaremos contar con la copia completa que habíamos hecho y la última copia diferencial que tendrá todo lo que cambió desde la copia completa hasta este momento. Y así obtendremos la restauración. Ven que ahora necesitaríamos de 2 respaldos, 2 soportes de información para poder hacer una restauración. El siguiente tipo de copia es la copia que se denomina incremental. A partir siempre de una copia completa, cada día lo que se va copiando es lo que cambió, pero respecto del día anterior. Dicho esto de cada día en función de que cada periodo que se decida hacer la copia, ¿no es cierto? En función de lo que cambió del periodo anterior. Así, cuando yo tenga que hacer una restauración, necesitaré contar con la última copia completa y todas las incrementales que ocurrieron a lo largo de ese periodo. Insisto, desde el punto de vista de nuestra experiencia en los proyectos de investigación, la única copia que recomendamos es la copia total, Un método muy seguro, desde hace muchos años utilizado como para garantizar que la información va a estar resguardada
en diversos soportes y en diversos lugares, es este de hacer, bueno, aquí está dibujado con cintas, puede ser cualquier tipo de soporte, puede ser la nube, puede ser cualquier tipo de manera de hacerla, ¿no es cierto? Pero hacer una copia cada día de la semana, probablemente esta copia la guardemos en algún lugar seguro dentro de una caja fuerte a prueba de fuego, alguna cosa así, en el ámbito de la empresa. Hacer una copia por semana en un día fijo de la semana, por ejemplo, los sábados o lo que fuera. Esta copia probablemente la guardemos en el tesoro de la empresa, a los efectos de no estar molestando al tesorero todos los días, guardaremos ahí la semanal. Y una copia una vez que se han terminado los procesos mensuales y conservaremos esta copia probablemente fuera de la empresa en una caja de seguridad de un banco o alguna cosa similar. Las copias completas, hechas también en algún momento determinado, harán que tengamos la posibilidad de conservar y recuperar esta copia completa mensual, quiero decir, recuperar la situación al último cierre de mes, y no es que necesariamente se hace en el último día del mes, sino cuando se finalizan los procesos mensuales. También es muy importante conservar una copia de todo lo realizado en un ejercicio económico, por ejemplo, rotularla adecuadamente también. Bien, esta rotación de archivos y medios es probablemente una cuestión técnica, pero en la que el profesional de administración tiene que opinar, tiene que influir y asegurarse que estén haciendo las copias bien. Si decíamos antes de hacerlo en distintos tipos de dispositivos, la información almacenada en nuestros servidores, en nuestros discos, generalmente es copiada a discos externos que se utilizan exclusivamente para esto. Esto se puede hacer de muy diversas formas, en un horario determinado, con distintas modalidades en cuanto a que se puede copiar un módulo en algún momento y otro en otro momento. Y de ahí ir a algún otro tipo de dispositivo que, aunque parezca extraño, en los grandes servidores se siguen haciendo copias en cintas porque son de los elementos más seguros para recuperar información. Si bien el usuario común ya no ve las cintas como una alternativa de copia. Bueno, esto mismo se puede hacer copiando a la nube. Lo más frecuente en este momento, incluso lo más económico, y ya vamos a ver un concepto en la nube que es la ubicuidad, lo que quiere decir que vamos a poder disponer desde cualquier lugar y en cualquier momento de esa información. Si optamos por sistematizar las copias y programarlas de forma automática, seguramente recurriremos a algún tipo de software adecuado. Esto es simplemente un ejemplo de cómo puede ser que se vea una pantalla de este tipo de software, pero para recordarles que las copias pueden hacerse en forma manual, el operador va decidiendo en qué momento las hace, o en forma automática, cuando un programa determina en qué momento, generalmente esto fuera de hora, fuera del horario habitual de trabajo, se hacen las copias de seguridad. Es un tema muy importante, en las organizaciones todavía no se le da la importancia que verdaderamente tiene, y hace la diferencia entre poder volver a estar en la misma situación que antes, en el menor tiempo y con el menor costo, o realmente perder información que nunca se va a poder recuperar. Decíamos entonces que habíamos pasado de... Perdón un segundo. Que habíamos pasado de las principales medidas a considerar y tomábamos las copias de seguridad como la medida para recuperar información. Y vamos a continuar dentro de las recomendaciones que habíamos hecho a las pequeñas y medianas empresas que colaboraron en nuestros proyectos de información, con algo de seguridad en Internet que por supuesto está vinculado a los dos siguientes. Cuando hablamos de seguridad en Internet, ha habido un cambio total desde que todos estamos conectados con todos. Y esto no es reciente, tiene un montón de años, un par de décadas por lo menos, y algo más realmente de esta hiperconectividad. Lo cual trajo todo lo bueno y todo lo malo del mundo. Y en particular, la intención de distintos tipos de delitos ahora se trasladan a las redes.
las empresas, las organizaciones cada vez más trabajamos en redes, con todo tipo de organización y todo tipo de empresa. Internet y la integración de sistemas es masivo. No quiero ni mencionar la situación en la que nos encontramos hoy, donde hasta estamos dando clase vía Internet con los riesgos que todo el mundo sabe que esto puede traer también. Proliferan entonces los hackers, proliferan los virus en términos general, ahora vamos a ser un poquito más específicos como para tener un conocimiento, y las medidas también van cambiando. Existen procedimientos, recordemos que lo del 100% de seguridad nunca se va a dar, pero existen procedimientos que van monitoreando la situación de la red y la situación de nuestro equipo o nuestros servidores dentro de la red. Eso nos ayuda a generar un poco de seguridad en Internet. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para reducir el riesgo? Evidentemente, a los equipos de la empresa no puede ingresar cualquiera. Ahora estoy hablando de la parte física. Tienen que estar en lugares adecuados donde no solo garanticemos la privacidad, sino también el acceso, que ninguno pueda entrar sin estar autorizado a tocar el equipo, a acercarse al equipo. En general, todo lo que hace a almacenamiento, comunicación, etc., hay que tenerlo muy en cuenta porque determinados tipos de procesos que uno utiliza en su casa, como bajar películas, ver videos, etc., en una organización pueden hacer que afecte las capacidades de almacenamiento y afecte las velocidades de los equipos. En muchas organizaciones se pueden usar los equipos solo para trabajar y, por ejemplo, el mail es exclusivo y no puedo usar el mail particular, simplemente está programado así los equipos, ¿no es cierto? No se puede usar el correo particular ni ver ninguna página que no sea la de las empresas. Esto realmente va garantizando o va reduciendo la posibilidad de ataques y unido a esto, a tener todos los antivirus actualizados, el software bien actualizado y original, reducen al menos conceptualmente las posibilidades de ataque. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan en general en la navegación? Tienen algunas denominaciones propias y luego vamos a ver una por una, pero existen muchos conceptos que nosotros muchas veces en la jerga o en el lenguaje cotidiano mencionamos como virus, pero sepamos que debemos identificar uno de otro, porque muchas veces, más allá de los denominados antivirus o de las barreras de fuego, muchas veces también las medidas de seguridad son distintas. Acá hemos puesto algunas, robo de identidad, virus, gusanos y troyanos, que ya lo vimos en una clase anterior, los spyware, hackers, cracker, el phishing, que son todo el tipo de estafas online. Ahí volvió a participar mi perrito, se ve que algún virus también lo debe estar afectando. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, evidentemente, mantener actualizado el sistema operativo, mantener actualizado todo el software instalado, porque eso también es un riesgo. Piensen también esto para algo muy importante en las comunicaciones actuales, en las TICs actuales, que es el celular. Mantener actualizado el software celular también. Cambiar periódicamente las contraseñas. Esto de las contraseñas es realmente un problemón porque todo nos pide contraseñas, luego lo vamos a ver y vamos a ver si encontramos también alguna forma de simplificar esto, y mantener actualizado un programa antivirus. Acá hay que hacer un pequeño gasto y tener un antivirus original que se actualice todos los días permanentemente, esto ni nos damos cuenta que lo está haciendo, y sepamos que todos los antivirus están corriendo detrás de los virus. Es decir, que es probable que algún virus esté ejecutando y todavía los antivirus no estén preparados para ello. Si uno dice qué es lo que necesito como protección general en un sistema en el que seguramente
todos conectados dentro de aunque sea una pequeña organización, como puede ser un estudio contable, donde hay 4 o 5 máquinas todas conectadas a un servidor y de ese servidor hacia afuera, etc. Bueno, tener una barrera de fuego y tener un filtrado de quién puede entrar y qué información entra o no. Eso es lo que se denomina protección perimetral, alrededor del sistema y del conjunto de equipos. Volvamos un poquitito a el esquema este de recomendaciones especiales. Vimos lo de seguridad en Internet y si bien está muy vinculado, ahora vamos a ver todo lo que se refiere a lo denominado genéricamente virus y otro tipo de software malicioso. No es esta una enumeración exhaustiva de todo lo que existe, pero sí como para que podamos nosotros tener, desde el punto de vista administrativo, la posibilidad de dialogar y de pedir en función de esto. Virus, gusanos, troyanos, rootkit, spyware, parece todo un trabalenguas que vamos a ir intentando ver. ¿Se acuerdan que los virus son programas, son en definitiva algoritmos, programas de computación, que lo que hacen es alterar el normal funcionamiento de un equipo o de un sistema, mejor dicho, informático? Obviamente sin el consentimiento del usuario. El virus se autorreplica, intenta ir avanzando sobre otros programas, bueno, todo lo que hemos visto en su momento. Acuérdense que el gusano también se autorreplica y tiene una capacidad interesante como grave y como forma de defensa bastante complicado de parar, que se propaga a través de los programas y sin que necesite una acción expresa del usuario. Muchas veces los virus requieren que abramos un archivo, que accedamos a una página, etc. El gusano va mucho más por detrás, ¿no? Lo hace mucho más a escondidas. Y se acuerdan los troyanos que por analogía con el caballo de Troya se encuentran ubicados dentro de un programa que puede ser un programa incluso comprado, legítimo y aparentemente inofensivo, pero lo que hace, y justamente por eso la analogía, es habilitar algún puerto, alguna puerta de la computadora para que pueda acceder otro. Eso de la puerta de atrás es un poco esa la idea. En las computadoras se dicen que en la raíz, en el root, está el manejo de todo el sistema. Quien se denomina como usuario principal se suele decir que accede al root del equipo. Bueno, este software malicioso, que se denomina así rootkit, es un conjunto de programas que le permiten a alguien desde afuera tomar el control de una computadora. Acá hay que tener en cuenta que en el mundo actual ese alguien desde afuera puede ni siquiera ser una persona. Puede ser otra computadora que ha sido capturada de la misma manera y que está haciendo esta función, ¿no? Los hackers tienen la posibilidad de robotizar, de acceder a computadoras y hacerlas trabajar para ellos. Este es un espía, y como todo espía lo que hace es sigilosamente ir buscando información para enviarla a algún lugar externo o a sí mismo. Puede ser a través de cuentas, correos, tablas, información de nuestros clientes, de nuestros proveedores o de lo que fuera. Lo más sigilosamente posible y evidentemente llega incorporado en algún programa, en alguna computadora, y piensen ustedes también en la similitud para que pueda entrar algún virus de estos. Acuérdense que virus es un concepto general, nosotros nos tenemos que tomar alguna acción para que ingrese, ¿no? Piensen también la similitud con la situación actual. Cuando abrimos determinados programas que hemos accedido gratuitamente, seguro porque así lo presentan, de tanto en tanto se interrumpen o aparece en algún costado publicidad. Esto puede ser consentido o no por el usuario, pero bueno, es también un tipo de software a veces malicioso porque esa publicidad, quien la logra colocar, evidentemente está negociando con ellos sin nuestra autorización para que aparezcan. Insisto, no siempre es así.
Y de hecho hay programas que tienen una versión gratuita y una versión paga, y en la versión paga la única diferencia suele ser que no aparece publicidad. Este tipo de amenaza está pensada exclusivamente, está apuntando exclusivamente a delitos financieros y es objeto de estudio incluso por las fuerzas de seguridad, quienes buscan la manera, una vez detectado todo el proceso necesario para llegar a neutralizar estas amenazas, después viene toda la complicación propia de demostrar y llevar a juicio estos casos. Cuando ustedes han escuchado que se hacen determinado tipo de robos en los cajeros automáticos, muchas veces lo que han utilizado es o un programa o un dispositivo para detectar lo que ha tipeado el usuario. Hay programas que también permiten detectar lo que vamos tipeando nosotros en nuestro teclado, y evidentemente el objeto de esto es detectar cuando estoy tipeando un usuario y una contraseña. Cuando alguien piensa en el tema este de virus, tiene el romanticismo de pensar que sí fue algún chico de las computadoras del comienzo que quiso demostrar que podía llegar a tocar la información de un colega o de lo que fuera. Eso puede haber sido así. En la actualidad, o tiene una intención maliciosa, causar daño, ¿se acuerdan una de las amenazas? O tiene una intención económica, como muchos de estos. Hay uno que ha estado muy vigente en este último tiempo, que ustedes habrán escuchado, y de hecho en nuestras clases lo hemos visto, en las clases presenciales de los años anteriores, lo hemos analizado con más detalle, pero recordarán que hace un par de años hubo un gran ataque que afectó a una telefónica en España, a algunos centros de salud de Inglaterra, y se divulgó por todo el mundo. Y lo que consistía, y consiste todos los días esto en realidad, es en encriptar la información que tenemos almacenada en la computadora y pedir un rescate por ella. Ese rescate está pedido habitualmente en bitcoins, la moneda de Internet, o sea que no queda absolutamente ningún rastro de quién lo cobró, etc. Y si pagamos, es muy probable que no recuperemos igual la información. El pedido en ese momento, porque esto no es que alguien dice vamos a atacar esa computadora porque esta persona tiene información valiosa y nos puede servir, no. Esto está hecho masivamente por computadoras robotizadas, capturadas, como habíamos visto antes, tomando el control desde otra computadora sin saber de dónde viene ni a dónde va. Y de hecho el rescate que pedían en ese momento no era un número muy importante para grandes organizaciones, eran $300, que por supuesto que para una persona física es mucho dinero, pero en las empresas y organizaciones no es un rescate que afecte sustancialmente, pero la masividad era lo que le daba la posibilidad de concretar ese delito. Hay un pequeño apunte que hemos dejado también en la página con recomendaciones de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas respecto de ese tipo de amenazas. Y van a ver ustedes ahí que una de las principales medidas preventivas es tener una copia de seguridad afuera, porque si se encripta la información y después al pagar no se la devuelven, lo primero que se recomienda es no pagar. Pero bueno, si alguien decide pagar y no se la devuelven igual, es imposible desencriptar esa información. Bien, ¿qué se recomienda? Por supuesto que todo lo que sea software adquirido de antivirus, antiespía, etcétera, fundamental. Tener una buena protección perimetral con algún cortafuego, tener todos los medios necesarios para que no se pueda acceder al sistema. Tener toda esa programación que, ya digo, en el propio contrato de compra garantiza la actualización por algún periodo de tiempo, 1, 2 o 3 años, mantenerlo actualizado. El usuario que se denomina root, el usuario principal, generalmente es el usuario que puede ejecutar e instalar
determinados tipos de programas, etc., no debe ser usado salvo que efectivamente se lo haga alguien que conoce y que esté haciendo esa tarea. Una cuestión fundamental es mantenerse dentro del software legal, de más está decir. Un aspecto que hemos visto también en películas y que ha salido en grandes noticias y todavía, a pesar de que han pasado algunos años, sigue vigente, todo el tema de Wikileaks, etc. Es decir, desconectar todo puerto desde el que se pueda grabar algo. Los puertos USB, las grabadoras de CD, etc. Las empresas restringen el acceso a Internet y está muy bien esto, no solo por el uso del tiempo de la organización, sino también porque es la forma en que se trata de garantizar que no ingrese información desde afuera. Algunos organismos estatales especialmente, y otro tipo de organizaciones, tienen sus sistemas absolutamente desvinculados del acceso externo, es decir, que sus sistemas funcionan en una red interna y solo utilizada para el trabajo. Evidentemente, así como vamos a tener un plan de seguridad general para enfrentar este tipo de amenazas, necesitaremos tener nuestro propio plan de contingencia que nos garantice que ante cualquier situación de este tipo estemos en condiciones de volver a estar en las mismas condiciones que antes y con el menor costo posible, volviendo a funcionar. Vamos a ir al último punto. La clase va a seguir, pero si ustedes quieren aquí, tienen para hacer un pequeño descanso. Y vamos ahora a claves de seguridad. Brevemente, ustedes utilizan permanentemente para entrar aquí a esta clase, para entrar a Moodle, han utilizado contraseñas, usuarios y contraseñas. Es la primera línea de defensa. No es absolutamente segura, pero es probable que con esta línea de defensa logremos bastante en cuanto a impedir que alguien acceda a la información y a los procesos de cualquier tipo de sistema del que se trate. En esto tenemos que ser bastante claros y las claves de seguridad sirven en la medida que cumplan con ciertas características. La clave de seguridad se ha dicho desde hace muchísimo tiempo que tiene su fundamento en el hecho de que la conozca solo la persona que la va a utilizar. No es raro ir a una empresa y encontrar que la clave está pegada en el monitor de la computadora, para no olvidársela, y evidentemente eso es una ingenuidad, porque cualquiera puede pescar esa clave, no solo ingresando ahí, sino que en este momento con celulares, fotos, selfies, etc., esa clave puede estar publicada hasta en las redes si ustedes se descuidan. Así que atentos con las claves de seguridad. Uno dice, las contraseñas tienen que ser difíciles de averiguar, tienen que ser todas distintas, tienen que ser... Sí, es imposible después manejarlas. Hay programas que permiten almacenar contraseñas en la nube, incluso hasta hay programas que parecen a la vista como una pequeña caja de seguridad, y que en realidad de lo único que tendría que acordarme yo es de la contraseña para acceder a esa caja de seguridad, donde adentro guardaré documentación, entre otras las contraseñas. Son confiables como todos los programas de computación y como todo lo almacenado en la nube. Cada vez es más confiable y siempre alguien le encuentra la vuelta para acceder a esa información. Las contraseñas hay que modificarlas periódicamente, es fácil decirlo, pero después resulta que no tenemos 3 contraseñas, tenemos 60 contraseñas porque queremos hacer una compra online, queremos entrar al banco, queremos entrar a la universidad, queremos acceder a la computadora, todos son contraseñas. Y entonces, algunos optan por decir, bueno, pongamos la misma en todos lados. Bueno, cuando te descubren una, te descubren todas. Otros dicen, no, voy a poner una distinta en cada lugar, después no te acordás cuál pusiste en cada lugar. Bueno, es todo un problema. Sí hay alguna cuestión práctica y es que al menos tiene que tener 8 caracteres. Y esto es una cuestión de fuerza bruta.
Las contraseñas, los delincuentes las van a averiguar o por las redes sociales, detectando cómo se llaman nuestros hijos, nuestros padres, nuestros nietos, cuáles son mis costumbres, cuál es mi club, etcétera, etcétera, o por fuerza bruta, el poner un contador a recorrer todas las combinaciones posibles, moviendo el 1, el 2, el 3, el 4, la A, la B, la D, para cada una de las rueditas del cuenta kilómetros. Si son 8, va a tardar muchísimo más, porque va a tener que recorrer esos 8 caracteres con todas las combinaciones posibles que pueda tener cada uno. Por empezar, los 10 dígitos, las 26 letras, algunos caracteres especiales, las letras mayúsculas, bueno, las 26 minúsculas, las 26 mayúsculas. Todo eso multiplicado exponencialmente por 8, ¿no es cierto? Entonces hace que la cantidad sea ya una dificultad seria frente a alguien que ponga a un programa a intentar descubrir la contraseña. También es cierto que muchos, casi todos los sistemas de seguridad detectan que si alguien se equivoca una cantidad de veces, por decir 5 veces, ya lo bloquean y tiene que recurrir a otro procedimiento. Entonces también es una forma de frenar la fuerza bruta en el intento de robar información. En la actualidad, las combinaciones que ustedes habrán visto son muy, muy útiles. Primero, porque puede ser que perdamos una contraseña, puede ser que la olvidemos, puede ser que nos roben una contraseña, tener la posibilidad de otros medios de recuperación. Uno de los medios es el correo electrónico, tener un correo electrónico determinado en todos nuestros usos de usuarios y contraseñas para que podamos detectar a través de ese correo si alguien está intentando acceder indebidamente, pero también para que nos llegue, si en un momento hemos perdido o olvidado la contraseña, que nos llegue a ese correo la manera de recuperarla. Hoy se utiliza muchísimo el celular a través de mensajes de texto, por también mensajes de WhatsApp, bueno, una gran cantidad de formas de recuperar la información a través del celular. Muchos de los sistemas también que garantizan esto de las claves de seguridad es adicionar medidas de seguridad frente a determinado tipo de operaciones. Concretamente, si yo tengo una cuenta bancaria y voy a hacer una transferencia, puede ser que para crear a la persona a la que le quiero hacer la transferencia me pida medidas de seguridad auxiliares, como puede ser un token de seguridad, una tarjeta de coordenadas, etc. O que en el momento de hacer la transferencia, aunque el usuario esté creado, si el monto es poco habitual o excede determinado importe, también me pida esas mismas medidas de seguridad. Esto de trabajar en 2 pasos es sumamente significativo. Hemos visto las principales medidas de seguridad, hemos repasado aquello que hemos recomendado a las pequeñas y medianas empresas, y con esto completamos este curso de 4 clases relacionadas con la seguridad en los sistemas de información administrativa. En unas próximas clases vamos a ver todo lo que se refiere a los sistemas de gestión de la seguridad de la información y vamos a concentrarnos también en la seguridad en la nube. Pero esto va a ser en próximas clases.